Rodri, un elfo envuelto en imposturas, prefería ser confundido con uno de su raza. Sin embargo, debajo de su tranquila fachada, albergaba un profundo desprecio por los humanos. Sus antiguos textos los describían como criaturas altivas, traicioneras, que no mostraban aprecio ni respeto por los dones de la naturaleza. En su opinión, los humanos encarnaban la suciedad y la barbarie, siendo completamente inferiores a su especie. Acompañado por su amigo elfo, recorría un mundo que hacía mucho había dejado de pertenecer a su raza. Hubo un tiempo en que esta coexistencia pacífica era diferente. En un bosque sereno, una joven elfa recogía naranjas, con su inocencia intacta ante el caos del mundo exterior. Su amigo, jugando a bromear, le preguntó si la fruta era para su novio humano. Riéndose suavemente, ella recordaba sus propios días de juventud hace 1000 años. Ruborizada por la vergüenza, le suplicó a su amigo que no siguiera. De repente, un disparo rompió el silencio tranquilo, y la joven fue alcanzada por detrás. Cayó inconsciente al suelo. El pánico invadió a su amigo, quien gritó su nombre mientras enemigos invisibles acechaban entre los árboles, humanos armados con rifles, escondidos en las sombras. Horrorizada, el elfo percibió la presencia peligrosa de intrusos. Sin dudar, llamó a los espíritus de la tierra para que la defendieran. La tierra y las raíces se transformaron en un golem formidable, listo para luchar. Sin embargo, para su sorpresa, vio a un humano emerger, manejando un equipo extraño, y con un solo disparo de su peculiar dispositivo, algo que ella nunca había visto, destruyó su creación terrestre. Lo que más le desconcertaba era cómo un humano podía manejar algo que parecía magia. Con una sonrisa cruel, el intruso explicó que no era magia, sino ciencia. Habló de progreso e innovación. La verdad era clara. Los elfos valoraban el tiempo de manera diferente a los humanos. Mientras los elfos apreciaban la paz en su bosque, los humanos, con su vida efímera, utilizaban cada momento para evolucionar rápidamente. Forjaron armas que superaban el poder mágico, acelerando su ascenso y eventual devastación del territorio élfico. Su mundo idílico fue destruido, reemplazado por la brutalidad y la esclavitud, y el bosque se convirtió en un campo de batalla que resonaba con violencia. Avanzando al presente, una joven elfa lloraba dentro de un carruaje, llamando a su amo Rodri. Le parecía intolerable su actitud. Para ella, deberían ser amigos. En realidad, se lamentaba del trato que recibían los caballos que tiraban del carruaje, considerando que ponerlos a trabajar de esa forma era totalmente cruel. Sin embargo, Rodri seguía sumido en su libro, sin prestarle atención a su angustia. Ella insistió en que los caballos eran amigos de los elfos y que eso era una forma de esclavitud. Sin responder, Rodri simplemente lanzó una zanahoria a uno de los animales, quien la devoró con entusiasmo. Al verlo, la ira de la joven se desató, afirmó que solo los humanos harían algo así, comprando a los animales con halagos. No podía creer lo contento que parecía el caballo con un simple bocadillo, pero pronto comprendió que para el animal, aquel gesto parecía una recompensa, un acto de amabilidad. Finalmente, Rodri abrió la boca y preguntó si ella carecía de vista. Luego reveló que no se trataba de una zanahoria común, sino de un tesoro raro valorado en 10.000 monedas de oro, un vegetal ultrapoderoso y magnífico capaz de marchar 10.000 pasos después de un solo bocado. Eso no era todo. Apuntó a la manta del caballo, explicando que estaba tejida con la más fina seda para proteger su piel del sol. Además, el caballo llevaba herraduras de oro, un símbolo de estatus que probablemente atraería a todas las yeguas de la región, irradiando un aire de superioridad. Rodri declaró que no había mayor alegría que el honor de trabajar para un comerciante tan distinguido. El caballo, por supuesto, estaba encantado, totalmente satisfecho con sus adornos nuevos. En un instante, la opinión de la niña cambió, y quedó sorprendida por la aparente preocupación de Rodri por el bienestar de sus animales. Lo elogió por su dedicación a la naturaleza, sintiéndose realmente conmovida. Consideró un honor guiar a alguien como él y prometió asegurar que su viaje fuera seguro y sin contratiempos. Sin embargo, de repente, el elfo interrumpió, comentando que llevaban mucho tiempo observando el mismo paisaje.
La niña se dio cuenta de que Rodri era un comerciante de más allá del bosque y que quizás era su primera visita aquí. Explicó que, aunque el bosque parecía uniforme, en realidad era un lugar maravilloso. Finalmente, su curiosidad la venció y le preguntó qué era realmente el comercio. Rodri, sin embargo, ignoró la pregunta y simplemente la calificó de agradable, lo que la dejó halagada. Ansiosa por continuar, sugirió que descansaran en un pueblo cercano rodeado de naranjales. Le aseguró a Rodri que le encantaría el lugar y que nunca querría irse. Pero al llegar, encontraron todo el pueblo envuelto en llamas. Rodri decidió que era hora de partir, pero la niña, en pánico, le suplicó que esperara. Apenas pudo procesar el horror que se estaba desarrollando ante ella, la casa que valoraba ahora reducida a cenizas y ruinas. Entonces vio a un elfo tendido en el suelo, pidiendo ayuda. Se apresuró a asistirlo, ofreciéndole agua. El sobreviviente, llamado Calle, le dijo que los cazadores de elfos eran responsables de la destrucción. La niña le explicó a Rodri que los humanos habían comenzado a atacar el bosque hace un siglo. Sin embargo, su reacción fue completamente insensible. Calle dijo que ella estaba bien pero que tenía que regresar a luchar. Cerrando el puño, Rodri declaró que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Estaba preocupado por los demás, temblando de miedo. La niña sugirió que el Consejo de Ancianos podría manejar la amenaza, pero Rodri gritó que no se podía confiar en ellos. Insistió en que debía actuar antes de que los humanos esclavizaran a todos en su pueblo, pero el agotamiento lo superó y volvió a desplomarse. Rodri le dijo a Calle que se rindiera, pero el elfo, furioso y desafiante, le dijo al forastero que se mantuviera fuera. Luego, el comerciante cuestionó si estaba arriesgando su vida por una mujer, y Calle, sin inmutarse, lo confirmó, preguntándole cuál era el problema. Rodri quedó momentáneamente atónito ante la respuesta dura, quedando sin palabras. La chica intentó apoyarlo, pero sus fuerzas estaban casi agotadas. Desesperada, le preguntó qué debían hacer, sugiriendo que rezaran a los espíritus del bosque. Sin embargo, Rodri descartó la idea, diciendo que no podía esperar que ella lo guiara en ese estado tan frágil. Le recordó que, como comerciante, el tiempo era invaluable. En ese momento, un pájaro apareció cerca, captando su atención. El comerciante lo miró y le dijo a la chica que pidiera su ayuda. Al pájaro se le asignó la tarea de averiguar hacia dónde se dirigían los cazadores de elfos. Mientras tanto, en una subasta de esclavos, varios elfos estaban exhibidos con etiquetas de precio colgando de sus cuellos. Humanos crueles y codiciosos los examinaban como si fueran meros objetos, no seres vivos. De repente, llegó un hombre rico y arrogante para participar en la venta. Entre los cautivos estaba la joven Ria, que lloraba desesperada por su madre. Su madre intentó consolarla, prometiéndole protegerla a toda costa, pero sus ojos delataban su terror profundo. Justo adelante, un noble repulsivo era llevado por esclavos elfos, mostrando su completa degradación. Luego, el subastador anunció la llegada de un lote nuevo de elfos capturados, describiéndolos como hermosos, dóciles y resistentes, capaces de trabajar durante 1000 años. Preguntó si los compradores necesitaban más mano de obra o buscaban placeres más oscuros. Cualquiera que fuera el deseo, insinuó, la solución era sencilla: compren su propio elfo. Ria, abrumada, suplicó que pararan, diciendo que le importaba poco su destino si su madre quedaba en libertad. Su madre, temblando, trató de consolarla, pero se le notaba el terror en los ojos. El subastador, con una expresión sádica, se burló de la niña, diciendo que su única oportunidad de liberar a su madre era comprarla. La humilló públicamente, dudando incluso de que ella entendiera lo que significaban los números, y la multitud empezó a reírse de su miserable situación. En un acto de desesperación, Ria ofreció su única posesión, una naranja. Insistió en que era deliciosa y que ella misma la había cultivado. El cazador pareció interesado, comentando que la fruta lucía tentadora. En una cruel burla, aplastó la naranja en el suelo y la empujó lejos con la pata, dejándola atónita. Insultó a todos, afirmando que su paz ingenua los había cegado. Con una sonrisa cruel, se acercó a la chica y propuso un trato.
La multitud empezó a gritar ofertas, compitiendo por la oportunidad de comprar a su madre. De repente, el caballo de Rhodri relinchó fuerte, llamando la atención de todos. Desde entre la multitud, el héroe observaba con calma el caos y, sin prisa, tomó la naranja que Ria había ofrecido y la mordió. Declaró que era una fruta magnífica, sintiendo el amor que impregnaba cada segmento. Su sabor y aroma eran de la más alta calidad, probablemente un regalo de los propios elfos. Si se presentaba en una caja lujosa, dijo, haría ganar una fortuna. El subastador quedó desconcertado, intentando desesperadamente identificar al dueño del rebelde elfo. Luego, Rhodri se volvió hacia la madre de Ria, declarando que se llevaría el magnífico objeto naranja, dejando claro que tenía los medios y estaba dispuesto a pagar cualquier precio que ella nombrara. La elfa, confundida por el caos que se desarrollaba, lo miró con una chispa de esperanza, suplicándole que rescatara a su madre. Enfurecido, el subastador le gritó a Rhodri que se apartara de sus bienes. En ese instante, dos guardias avanzaron amenazadoramente. El tonto a cargo gritó que las autoridades arrestaran a Rhodri, no a él. Con una serenidad inquebrantable, Rhodri chasqueó los dedos, provocando que el suelo debajo de ellos temblara violentamente. Simultáneamente, Collie llegó a caballo, gritando el nombre de Ria desesperadamente. Pronto apareció una carroza, llevando a la niña elfa con un documento apretado en la mano. Con una sonrisa radiante, proclamó que la tierra pertenecía a ella y a su amo. Uno de los hombres quedó asombrado al ver la escritura. Era imposible creer que un elfo hubiera comprado toda la zona del mercado. El subastador, incrédulo, lo descartó como una falsificación, pero un guardia explicó que el título era auténtico. Acababan de recibir la noticia de un mensajero a caballo que confirmaba a Rhodri como el nuevo propietario de la tierra. El guardia añadió que había pagado el doble del precio en efectivo allí mismo, dejando al subastador asombrado. La joven guía celebró con alegría. Luego, Rhodri declaró que en sus tierras, los elfos disfrutaban de los mismos derechos que los humanos, y que todos eran libres. Sin embargo, el cazador de elfos se negó a aceptar esa igualdad y se llenó de rabia. Argumentó que los esclavos no deberían ser iguales a los humanos y apuntó su arma a Rhodri, amenazando con esclavizarlo también. En ese momento, la guía se arrodilló en señal de sumisión. El cazador disparó, pero Rhodri permaneció impasible. Los dardos, capaces de derribar un elefante, simplemente se clavaron sin peligro en su ropa. Con desdén, reveló que su camisa estaba tejida con el mitil más puro, y ninguna arma primitiva podía siquiera rasgarla. El cazador entró en pánico, incapaz de creer que un antiguo elfo poseyera una tecnología tan avanzada. Desesperado, ordenó a sus secuaces que los capturaran. Pero Rhodri fue más rápido, sacando su espada de un instante. Su hoja brillaba con el poder de los espíritus del trueno, capaz de cortarlo todo en un instante. El cazador reconoció el arma, era una espada espíritu, rara e invaluable. Frenéticamente, ordenó a sus guardias que mataran al elfo y se apoderaran de sus posesiones. Levantaron sus fusiles, listos para disparar. Rhodri, molesto, declaró que ya había dejado todo claro. Con una mirada fría, dio una sola orden. Desaparecer. En un parpadeo, su espada barrió a los guardias, desintegrándolos por completo. El cazador, temblando, observaba incrédulo, preguntándose quién era realmente ese elfo. Mientras tanto, la joven guía estaba completamente cautivada por su amo, considerando a Runderes simplemente magnífico. Los restos de los guardias caídos llovían por todas partes y un glóbulo ocular quedó justo frente al tembloroso cazador. Implorando por su vida, prometió devolver a los esclavos y juró nunca volver a cazar un elfo. Afirmando un profundo amor por la paz y la armonía, trató desesperadamente de salvarse a sí mismo. Sin embargo, nuestro héroe no mostró misericordia y abatió con decisión a su oponente con un solo golpe. Cuando la pelea terminó, Rhodri guardó su espada y se volvió para enfrentar a la multitud. En medio del caos, preguntó tranquilamente si alguien más deseaba desafiarlo. Sin demora, tomó las llaves y empezó a liberar a los prisioneros de sus cadenas. Reunidos en un cálido abrazo, Rhodri y su madre compartieron un momento emotivo.
De regreso en el pueblo, la vida poco a poco retomó su ritmo, con los elfos colaborando para reconstruir sus hogares. Entonces, la madre de Ria, la elfa a quien Rodri ayudó anteriormente, se acercó agradecida, preguntándole cómo podrían pagarle su amabilidad. La guía lo alabó, pero él respondió fríamente que todo lo que había hecho era comprar un almacén. Confundida, ella le pidió que no fuera tan modesto. De repente, su verdadera naturaleza salió a la luz. Preguntó si pensaban que era un tonto dispuesto a salvar a otros de forma gratuita. Explicó que crear obligaciones era un aspecto fundamental del comercio. Con un aparente cálculo, reveló su verdadera demanda, el derecho exclusivo a vender todas las naranjas que ellos recolectaran. Nadie más tendría ese derecho, solo él. Acercándose a la madre de Ria con una actitud encantadora, le preguntó si estaban de acuerdo con los términos. La guía quedó sorprendida, finalmente entendiendo lo que Rodri quería decir con comercio. Sin embargo, el jefe del pueblo estalló en risa, encontrando intrigante la actitud de Rodri. Observó que los elfos habían estado aislados del mundo durante muchos años y habían olvidado cómo navegar en la era cambiante. Según él, necesitaban elfos de la nueva era como Rodri. Nuestro héroe, con aire de arrogancia, respondió que él era único, para disgusto de todos. Sin embargo, el jefe consideró que quizás Rodri podría ayudar a otros a adaptarse y evolucionar. Rodri rechazó esa idea, alegando que no le interesaban esos esfuerzos. Entonces, el anciano reveló que un pájaro mensajero le había informado que Rodri estaba en camino para negociar con el pueblo de los ancianos. Como muestra de gratitud, lo condujo a una casa enorme construida en el tronco de un árbol, la más grande del pueblo, un regalo en reconocimiento a sus acciones. Rodri la examinó y la encontró modesta, incluso práctica. Sin embargo, el jefe se fue, pero Rodri lo detuvo de repente. Dijo que la deuda aún no estaba saldada y le pidió a la guía que trajera algo del carruaje. Ella recuperó unos barriles y presentó una botella de vino exquisito, ultra de lujo, hecho con las mejores uvas de la región sur. Levantando su copa, Rodri propuso un brindis para sellar su acuerdo comercial. Comenzó la celebración, con todos bebiendo con entusiasmo. Pronto, incluso Cali y Ria encontraron un momento de tranquilidad entre la algarabía. Él le entregó una naranja, y ambos sonrieron por fin de nuevo. Desde su rincón, Rodri permaneció distante, con expresión carente de alegría, solo la mirada calculadora de un hombre que todo veía a través de un lente comercial. A medida que el vino fluía y la embriaguez se apoderaba de ellos, una voz borracha declaró que ya no permitirían que los humanos los maltrataran. En un estado de fervor etílico, se subió a una mesa y proclamó que el maestro Rodri había revelado el secreto para vivir como un elfo de la nueva era. Llamando a todos a seguirlo, los instó a impartir justicia a esos villanos. Desde ese momento, juraron defender la paz de su bosque con sus propias manos. Mientras la fiesta continuaba bajo los picos iluminados por la luna, Rodri reflexionaba sobre sus enemigos. Compartía la misma opinión, eran criaturas verdaderamente despreciables. Poco después, se retiró a su nuevo refugio para descansar tras aquella noche tumultuosa. Al salir a la terraza, miró al cielo estrellado, pero su verdadero destino lo llamaba a otro lugar. En una fortaleza oscura bajo la misma luna, subió las frías escaleras de piedra. Los recuerdos de las palabras de una mujer misteriosa persistían, considerarlo simplemente otro acuerdo comercial. Sin advertencia, ella reveló la identidad oculta de Rodri, príncipe Kil, el sexto hijo del Reino del Este. Le recordó su misión secreta, infiltrarse entre los elfos y apoderarse de su mayor tesoro, el corazón espiritual. El éxito restauraría su posición real exactamente como él quería. Poseer el corazón espiritual significaba manejar un poder mágico inmenso, suficiente para restablecer el dominio de su reino sobre el mundo. La risotada siniestra de la mujer resonó como los desgarradores croares de los antiguos Krons al comienzo de Dark Souls 2. Rodri se encontró atrapado en una cruel ironía, arriesgarlo todo para recuperar un trono que despreciaba. Sin embargo, dejó claro que solo él podía definir el valor de ese acuerdo. Cuando se preparaba para partir, la mujer lo detuvo, ofreciéndole un par de puntas falsas para los oídos, hechas especialmente para él.
Le aconsejó que las usara antes de adentrarse en el bosque. Montado a caballo, partió, deseándose suerte en su peligrosa misión, mientras en su interior crecía nuevamente el desprecio por los humanos y su avaricia, su raza salvaje e inferior que despreciaba intensamente. Mientras tanto, en el pueblo, la celebración continuaba, y Rodri permanecía distante, analizando cada detalle con fría calculadora. Muy lejos, en una ciudad bulliciosa, un joven se apresuraba por los tejados, ansioso por unirse a la misión de Rodri. Era uno de sus subordinados, rogando que lo dejara acompañarlo. Sin embargo, Rodri argumentó que la guilda no podía permitirse perder a su líder y a su segundo al mando a la vez. El subordinado se sintió humillado cuando su líder desestimó su valor, comentando que nunca pasaría por un elfo con esa cara. Pero, sin desanimarse, el joven insistió en que no era una simple caminata por el bosque. Enfatizó los peligros y misterios del bosque, advirtiendo que si le sucedía algo, podría convertirse en el próximo líder de la guilda. Nervioso, se corrigió rápidamente, declarando su lealtad inquebrantable a Rodri. Confiando en que su amo regresaría ileso, él todavía imploró ser enviado en su lugar, confiado en el plan sencillo que habían ideado. Aprovechando la confianza de los elfos, lograron integrarse en su sociedad y lo guiaron directamente hacia su tesoro más sagrado, el núcleo espiritual. A unos 200 kilómetros al norte del pueblo anterior, la pareja llegó a un nuevo asentamiento. Rodri mantenía su habitual expresión enigmática, mientras que yo, su guía, me despedía alegremente de los habitantes locales. Una niña se acercó corriendo, pidiéndole disculpas por la demora y mostrándole con orgullo unas frutas peculiares que había conseguido. Insistió en que las probara, asegurándole que eran una delicadeza exclusiva de ese pueblo. Él mordió una, mientras ella observaba ansiosa su reacción. El sabor era abrumadoramente picante, mucho más de lo que había anticipado. El gusto ardiente explotó en su boca, pero detrás de la incomodidad, el comerciante vio una oportunidad. Esto podría generar una ganancia considerable. Ya imaginaba las ventas y se preparó para negociar cuando de repente un pájaro se abalanzó y le picoteó sin piedad. En unos momentos, aparecieron docenas de aves, atacándolo implacablemente. M explicó que, aunque el picante era intenso para ellas, a los pájaros les encantaba, y le resultaba divertido ver a su amo cubierto de criaturas agitadas. Sin embargo, los ancianos del pueblo encontraron el espectáculo lejos de divertido. Con expresiones severas, ordenaron a los forasteros que se fueran una vez terminado su negocio, y la carreta reanudó su camino. M comentó que, habiendo estado aislados durante tanto tiempo, los habitantes del pueblo desconfiaban naturalmente de los forasteros. Se preguntaba si otros pueblos compartían esta sospecha y deseaba un entendimiento mutuo. Rodri, lamentablemente, creía que su desconfianza excesiva era precisamente la razón por la cual su gente se enfrentaba a la extinción. Sostenía un pequeño frasco con las frutas picantes como prueba. M compartió que anteriormente había llevado naranjas a otro pueblo, donde fue recibida calurosamente. Orgullosa, dijo que ahora la conocían como la chica de las naranjas. Su verdadera aspiración era unir a los elfos, convencida de que el comprensión mutua podría ayudarlos a superar cualquier adversidad. Rodri, sin embargo, veía esto como una causa perdida. Mientras los elfos seguían desconfiando unos de otros, ignorando la amenaza humana que avanzaba rápidamente, su extinción era inevitable. El tiempo jugaba en su contra. En ese momento, pensó que estaban demasiado ocupados guiando a un ladrón hacia su mayor tesoro. De repente, un grito de ayuda cortó el silencio del bosque. Sobresaltada, M anunció que investigaría, pero Rodri le indicó que se quedara atrás. ¡Ay! Ya era demasiado tarde. La niña, tan impulsiva como siempre, ya había saltado del carruaje hacia el bosque, metiéndose donde no debía. Buscaba la fuente del grito, al tropezar con una figura encapuchada, cuyo comportamiento parecía sospechoso. Sin aviso, el hombre sacó un cuchillo y todo cambió. En ese instante, emergieron del bosque docenas de cazadores de elfos, rodeando al héroe. Su líder contaba hacia atrás con 3 segundos para que él soltara su arma. Sin embargo, Rodri parecía impasible ante la amenaza. Con una sonrisa tranquila,
afirmaba que solo necesitaba 3 segundos. El cazador apenas entendía lo que pasaba antes de que Rodri, en un parpadeo, cortara a todos sus hombres por la mitad con su espada espectral. Manteniendo una compostura inquietante, Rodri agarró a una de las figuras encapuchadas por el cuello y la arrastró hacia el puente. En el otro lado, el líder me tenía como rehén, felicitando a Rodri por su fuerza, diciendo que coincidía con los rumores. El hombre le advirtió que no se moviera, explicando que su espada estaba cubierta con una neurotoxina letal de ranas, una sola raya sería el fin. Sin inmutarse, Rodri simplemente le preguntó qué deseaba. El cazador respondió con una propuesta, un intercambio. Su propia cabeza a cambio de la vida de la niña. Entonces, el líder reveló su verdadera motivación. Había estado buscando a Rodri a través del bosque porque él era el elfo responsable de haber matado a su hermano mayor a sangre fría. Sin embargo, Rodri no tenía idea a quién se refería. Resultó ser el hermano más joven del subastador que había muerto. El hermano soñaba con convertirse en el mejor comerciante del continente y había dedicado su vida a ese objetivo. No podía aceptar que un simple elfo le hubiera robado a su querido hermano. Rodri, que parecía totalmente indiferente, escuchaba la historia sin interés. Mirie, en pánico, le suplicó que escapara y la dejara a ella. Pero el líder la jaló de vuelta, advirtiéndole que fuera más cautelosa. Pronto vio que ella se había orinado del miedo. Con una sonrisa cruel, se burló, insinuando que Rodri dejaría morir a esa frágil chica por él. Le gritó que se rindiera, pero Rodri respondió con fría indiferencia, considerando toda esa confrontación como una pérdida de tiempo inútil. Me aseguró que no quería morir por ella. El cazador se burló de él, afirmando que Rodri blufaba porque anteriormente había interrumpido una subasta para salvarlos. Sin embargo, Rodri explicó que un trato requiere entender que valora más la otra parte, lo que realmente desea o teme perder. Para él, su propia vida era lo más valioso. Declaró que si el cazador quería su cabeza, tendría que ofrecer algo más allá del propio mundo. Mencionó que no era la primera vez que los bandidos intentaban robarle. Comenzó a alejarse, lanzando una última advertencia: cualquiera que amenazara lo que era suyo no sobreviviría al día siguiente. Finalmente, el cazador comprendió el mensaje: su propia vida era el precio real en juego, no la de la niña. Con una sonrisa sutil, Rodri entonces le ofreció al cazador un nuevo trato, levantando un vial que contenía frutas exóticas y ardientes. Confundido, el cazador observó cómo Rodri disolvía el vial en un polvo fino que liberaba un aroma intenso y desconocido en el aire. Incapaz de identificar la fragancia, el hombre la inhaló profundamente, sintiendo su efecto potente. Rodri explicó que era una especia rara, que solo se podía conseguir en una parte remota del bosque. Como parte de su oferta, prometió al cazador derechos exclusivos para cosechar esa especia en esa área si liberaba a la chica. Maj y Sok suplicaron desesperadamente a su amo que reconsiderara su decisión, implorándole que abandonara su plan imprudente. Su compañero le recordó cómo el pimienta negra fue alguna vez llamada el oro negro, enfatizando su valor como especia que podía cambiar el juego. Él argumentó que esta mercancía podría revolucionar el comercio, haciéndolo un comerciante rico. Mientras hablaba, la mente del bandido volvió a los sueños incumplidos de su hermano. Rodri le instó a perseguir ese sueño en su lugar y le presionó a elegir entre una muerte sin sentido o cumplir la aspiración de un hermano. ¿Qué pesaba más en su corazón, la supervivencia o la lealtad a su familia? El hombre empezó a sudar frío, desgarrado por el dilema, con el rostro enmascarado de avaricia y desesperación. En ese momento, uno de los matones avistó algo inusual en el cielo. De repente, emergieron aves gigantes, proyectando una sombra sobre la escena. Uno de los hombres intentó defenderse, pero fue inútil. Antes de que pudiera reaccionar, fue levantado en el aire, gritando de terror mientras la criatura alada se alejaba con él. Otro atacante intentó luchar, pero el pico enorme rompió su arma sin esfuerzo. Todo se desarrollaba exactamente como Rodri había previsto. El cazador, furioso, se dio cuenta de que era una trampa y ordenó a sus hombres que dispararan. Sin embargo, Rodri fue rápido, saltó sobre el fuego que venía,
bromeando sobre sus esfuerzos inútiles y cuestionando si realmente creían que él haría negocios con ladrones. Con agilidad, Rodri agarró a uno de los grandes pájaros y tomó vuelo sobre el puente. Aprovechando una oportunidad, Mai se empujó hacia atrás, liberándose con un fuerte cabezazo en la barbilla del loco. La chica cayó rumbo al abismo, gritando el nombre de su amo. El grupo de cazadores se amontonó en el borde del acantilado, impotentes mientras la veían caer. Sin embargo, el suelo bajo los pies del líder empezó a astillarse, deteniéndolo en seco antes de avanzar. De repente, Rodri apareció a su lado, montando un ave enorme y sujetando a Mai protectivamente en sus brazos. El cazador, desesperado y furioso, ordenó a sus hombres que dispararan. Pero antes de que pudieran, sucedió algo inesperado, su brazo fue cortado y varios de sus hombres cayeron muertos a su alrededor. Su daga envenenada le había atravesado el hombro y el veneno ya comenzaba a hacer efecto. Gritó de agonía mientras Rodri aterrizaba con calma grasa y posaba a Mai en el suelo. Advirtió que el veneno se estaba expandiendo, pero en su angustia, el cazador perdió el equilibrio y cayó por el acantilado. Rodri observó fríamente que el veneno debía ser potente. Aterrorizada, Midel le pidió perdón repetidamente, admitiendo que era su culpa. El muchacho la reprendió severamente, preguntándole sarcásticamente si intentaba matarse. Ella dudó, luego confesó tímidamente que confiaba en su amo. Rodri recordó las palabras de su subordinada, que podía encontrar fácilmente nuevos seguidores, y luego la abordó con cautela, comentando que podría parecer irónico que un elfo diga esto, pero si quería vivir mucho tiempo, no debía confiar ciegamente en los demás. Sorprendida, la chica preguntó quién sería su guía si pereciera. Le quedó claro que la preocupación de Rodri era genuina. Para ella, el elfo legendario, cuya sangre fluía como oro, estaba revelando un lado poco común de cuidado. Sin embargo, él la interrumpió, diciendo que simplemente no quería tener que buscar un nuevo guía porque, para un comerciante, el tiempo equivale a ganancias. Explicó que un acuerdo es un intercambio de valor entre dos partes que permite a las personas comprenderse mejor. Así como ella se convirtió en la chica naranja del pueblo, podía hacer lo mismo por todo el bosque. La pobre chica, sin embargo, quedó completamente confundida por la explicación. Entonces sugirió que quizás la única forma de unir verdaderamente el bosque era a través del comercio. De repente, Mi cambió de tema, recordándole que nunca habían hablado de su pago. Al escuchar esto, él se infló de orgullo, diciendo que ahora ella sonaba como alguien que merecía su atención. Luego le pidió que nombrara su precio. Emocionada, ella señaló que había aprendido algunas cosas de él en los últimos días. Ahora era su turno de hacer un trato. Juró guiarlo en cada paso, sin importar los desafíos que surgieran. En cambio, pidió poder ver el bosque élfico de la nueva era. Continuaron adelante, prosiguiendo su viaje. Dentro de una cueva oscura, el héroe recordó su verdadera misión, encontrar el núcleo espiritual, la raíz de toda magia, y para eso, había asegurado un aliado fiel. Mi lo animó a seguir adelante, llena de alegría. Ella explicó que después de cruzar el río de las sombras, llegarían a la aldea de los ancianos, donde se congregaban los elfos más poderosos. Con determinación, declaró que salvarían el bosque, prometiendo quedarse a su lado, pase lo que pase. Rodri notó que desde su última conversación, su entusiasmo había aumentado notablemente. Ella no sabía que el elfo que guiaba era, en realidad, un humano con un plan para conducir el bosque a la destrucción. ¡Qué muchacha tan ingenua era! Mientras caminaba, tropezó y casi cayó, pero alguien la sujetó. Agradeció a su salvador, aún algo nerviosa. Entonces aparecieron 3 nuevos personajes, elfos que admiraban el encanto de Mi. Entre ellos estaba Lisa, quien anunció que estaba aliviada de escapar finalmente del olor de sus compañeros de viaje. Sin ceremonia, Lisa tomó a Mia y le preguntó su nombre, luego soltó si Mia quería ser su mascota. La chica entró en pánico por la sugerencia. Lisa prometió 3 comidas al día y otros pequeños favores. Su corpulento compañero, Mark, le dijo a Lisa que se callara, pero ella le replicó que eso era una conversación para chicas bonitas.
Luego le dijo a Mark que fuera a hacer amigos con una estalagmita cercana. El pobre muchacho, que no entendía su sarcasmo, preguntó cómo podía hacerse amigo de un objeto inanimado y empezó a reflexionar sobre el asunto hasta que Lisa le dijo que se callara. Para aliviar la tensión, me preguntó qué los había traído al río de las sombras. De repente, el estado de ánimo cambió. Los dos elfos miraron al más joven de su grupo, quien reveló su verdadera intención, matar a los ancianos. Impresionado, ni escuchó cómo Lisa explicaba que su aldea y los asentamientos cercanos habían sido destruidos por los humanos. El niño, furioso, declaró que el Consejo de Ancianos ignoró la catástrofe. Juró enfrentarse a esos viejos y convertirlos en verdaderos líderes. Era su deber, como uno de los supervivientes, quedarse y proteger lo que quedaba. Rodri, con claro desdén, desestimó a los elfos como una raza hooples. Mientras tanto, Midi quedó sorprendida por toda la historia, aunque no pudo evitar sentirse inspirada por la valentía inquebrantable del niño. Mencionó que iban en camino para encontrar a los ancianos, esperando unir esfuerzos para salvar el bosque, pero sus planes fueron interrumpidos cuando un anciano elfo les ordenó que dieran la vuelta. El grupo discutió, insistiendo en que ya habían explicado la urgencia, pero el anciano no hizo caso. Como piloto del río, declaró que nadie pasaría sin una invitación formal de los ancianos, y sin ella, tenían que partir de inmediato. Sonriendo amablemente, Midi respondió que si buscaba una invitación, la tenían allí mismo. Tanto el piloto como Lisa quedaron visiblemente sorprendidos. Luego, Lisa instó a Rodri a mostrarle al anciano el presunto invitación. Ella extendió su brazo esperando que él la presentara, pero los dos simplemente permanecieron en silencio tenso. A Midi se le ocurrió que en realidad no poseían ninguna invitación auténtica. Frustrada, Lisa intentó usar su encanto para convencer al piloto de que los dejara pasar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Mark le dijo a Lisa que se detuviera, enfatizando lo doloroso que era verla intentarlo. Rodri preguntó si había otra forma de cruzar. Midi dudó antes de explicar que, técnicamente, había rutas alternativas, pero estaban fuertemente custodiadas. Los ancianos habían establecido controles estrictos, haciendo que el viaje por tierra durara muchos años. Comparó su sociedad con una monarquía aislada, completamente desconectada de su gente. Lisa suspiró, dándose cuenta de que si no podían convencer al piloto, su misión podría fracasar por completo. Sin paciencia, el niño de su grupo llamó la atención repentinamente. Lanzó un trapo ensangrentado sobre un montón de tela sucia y gritó que era la sangre de sus propios parientes, sus hermanos y hermanas. Declaró que en ese preciso momento, más elfos estaban siendo masacrados por los humanos, y se preguntó cuánto sufrimiento más se necesitaba antes de que ocurriera un cambio. Lisa y el niño suplicaron desesperadamente por la ayuda del anciano para cruzar el río. El piloto, visiblemente conmovido, empezó a sudar frío, pero quedó paralizado por el temor a las consecuencias. Finalmente, le explotó la ira y les gritó que lo dejaran en paz. Lisa, confundida, pensó que él estaba exagerando. El barquero, casi con lágrimas en los ojos, explicó que romper las reglas de los ancianos significaba un exilio inmediato. Para él, robar su único medio de subsistencia era como robarse la propia vida, pues no tenía a dónde ir. Relató cómo un amigo suyo una vez desafió esas reglas para ayudar a forasteros como ellos y sufrió la ira de los ancianos como resultado. Despojado de su refugio, el desafortunado hombre fue expulsado de la cueva y quedó solo para enfrentarse al peligroso bosque. El barquero lamentaba, atormentado por la idea de que su amigo estaba perdido para siempre en medio del oscuro laberinto de árboles que los rodeaba. Se aferraba a la frágil esperanza de que los ancianos tenían un plan, insistiendo en que solo necesitaban esperar pacientemente. Sin embargo, Lisa, furiosa por su cobardía, tomó al anciano por el cuello y le gritó que simplemente se muriera de una vez. Mark la detuvo, pero ella siguió gritando, exigiendo que trajeran la barca, y prometiendo enfrentarse ella misma a los ancianos. Ella luchaba, acusándolo de tener tanto miedo a la muerte y llamándolo cobarde por no hacer nada. Mientras su discusión escalaba, el viejo se puso cada vez más angustiado y se negó a llevarlos al otro lado del agua. Finalmente,
Lisa se rindió. Sin saber qué hacer, Mitty se volvió hacia su amo, buscando orientación sobre su siguiente movimiento. En ese momento, el héroe del grupo descubrió algo inesperado. Reveló un pergamino, diciendo que era una invitación para cruzar el agua. El grupo quedó atónito, desconcertado por la aparición repentina de ese documento. El barquero dio un paso adelante, desconcertado, preguntándose si esa invitación era genuina. Sus manos temblorosas alcanzaron el pergamino, tratando de entender cómo lo habían obtenido. Sin embargo, no era más que un trapo manchado de sangre que el chico había descartado antes. Lisa, furiosa por haber sido engañada, exigió saber por qué Rodri había falsificado algo así. El viejo parecía destruido, confesando que por un momento había albergado la esperanza de que las cosas finalmente cambiaran. Rodri, con una sonrisa calculadora, replicó, sugiriendo que el barquero buscaba desesperadamente clientes. Explicó que tener que rechazar a viajeros llenos de esperanza día tras día debía pesarle mucho. Sin embargo, Lisa rechazó esa explicación, diciéndole que deje de pretender que el viejo tenía conciencia o remordimiento. Nuestro héroe intervino, afirmando con confianza que el barquero sí tenía conciencia. Explicó que el viejo anhelaba héroes, a alguien que los ancianos enviaran para poner fin al caos. Por eso, incluso en esa cueva húmeda y oscura, el barquero mantenía su remo brillante, asegurándose de que nunca perdiera su lustre. A pesar de saber en el fondo que ningún héroe vendría a salvarlos, vivía en un infierno personal, cargado de culpa por las muertes de sus hermanos y el miedo al exilio eterno. Rodri, siempre manipulador, entonces ofreció ayudar a aliviar el temor interno del barquero. El viejo quedó confundido. Rodri reveló que poseía una casa de repuesto, una hermosa y recién construida casa en los árboles, ubicada en un lugar privilegiado, completamente amueblada y con una vista insuperable. Indicó que, dependiendo de la respuesta del anciano, no tendría objeciones a entregarla como parte del trato. Mitty aclaró entonces que esa casa era un regalo valioso que Rodri había recibido por salvar su aldea de los humanos. Ella declaró que el maestro Rodri era el héroe destinado a salvar finalmente el bosque de la destrucción inminente. Sin embargo, el resto del grupo lo miraba con escepticismo cauteloso, dudando de la veracidad de sus afirmaciones. Luego, Rodri afirmó que si hiciera pública su nombre, seguramente los habitantes del pueblo lo recibirían con los brazos abiertos. Un anciano, casi incrédulo, preguntó si realmente le estaba ofreciendo un lugar para vivir. Rodri respondió que la decisión dependía completamente de su respuesta, presionándolo para que eligiera libremente. En un movimiento calculado, Rodri preguntó si todavía era un falso el documento que había mostrado. El barco vaciló, sudando ante la magnitud de esa decisión. Pensó que si la historia era verdadera, podría escapar de su pesadilla, si no, corría un riesgo mucho peor. Tal vez el bosque encontraría paz sin su intervención, lo que significaba que no tenía motivos para ponerse en peligro. Sin embargo, la mirada intensa de Rodri sugería que realmente podía cambiar el destino del bosque. Con su decisión finalmente tomada, el barco se dirigió hacia el río Sombrío, ocultando su conflicto interno al afirmar que su vista envejecida lo había engañado y que el paño manchado de sangre era una carta oficial de los ancianos. Luego, anunció que los acompañaría en su camino. Por dentro, se preguntaba por qué se sentía tan impulsado a poner todo en juego por Rodri. La oscuridad de la cueva era absoluta, y Mitty se aferraba al barco, aterrorizada por la negrura que los devoraba por completo. Su travesía para encontrar a los líderes elfos los llevó por un río sombrío y opaco. Mientras tanto, Rodri planeaba tranquilamente sus próximos movimientos. Kaka expresó su gratitud, diciendo que gracias a él habían logrado abordar el barco y seguir adelante. Lisa admitió que casi había perdido la esperanza, creyendo que no llegarían a salvo. Inspirado, Rodri extendió la mano, instándolos a unirse en su esfuerzo por salvar el bosque, pidiéndoles que lo hicieran por sus hermanos elfos que sufrían. Pero Rodri le interrumpió severamente, dejando claro que no le interesaban las amistades, solo le importaba obtener beneficios. Mientras pudiera acumular riqueza, todo lo demás era irrelevante. Mitty intentó aliviar la tensión, explicando que su amo solo era tímido.
En ese momento, Lisa ignoró la grosería y extendió la mano para tocar la vestimenta de Rodri, impresionada por su calidad. Él la apartó con desprecio. Frustrada, Lisa murmuró que Rodri no era nada encantador. Luego, percibió la atmósfera inquietante que los rodeaba y comentó que el río parecía ominoso, pero el barquero insistió en que era solo un río, nada más. Él trató de convencerse a sí mismo de que no había razón para tener miedo, de que todo estaba perfectamente bien. De repente, una sombra siniestra se materializó detrás de mí, seguida por una ola amenazante de fantasmas que surgían del agua. Sus rostros se retorcieron en gritos de agonía que me hicieron respirar con terror. Estas figuras eran los guardianes etéreos del río, un ejército implacable de soldados espectrales que protegían su dominio. Lisa, desesperada y furiosa, maldijo al anciano por esconder secretos tan peligrosos. Kaka sacó su espada y golpeó a una de las apariciones, pero para sorpresa de todos, el fantasma se regeneró al instante. Una de estas criaturas se lanzó hacia Mika, que se acobardó por miedo. El barquero le gritó que se mantuviera calma, explicándole que los espíritus se alimentaban del miedo que provocaban. Lisa se burló, diciendo que él era el más temeroso de todos. Mika intentó reunir valor, insistiendo en que podía luchar para salvar el bosque, pero en cuanto un fantasma se acercó, su resolución se desmoronó. Tembló y gritó que no podía mantenerse tranquila. Kaka le aseguró que las habilidades de combate de sus adversarios no eran impresionantes y que podrían vencerles si permanecían sin miedo. Sin embargo, la paciencia de Lisa estalló cuando se cansó de las constantes disculpas de Mika. Ella se lanzó contra los fantasmas, con los ojos llenos de furia. Mark intervino, intentando calmarla, prometiendo que todo estaría bien, sin embargo, su voz temblorosa delataba sus propias dudas. El hombre corpulento se encogió de miedo, y Mika, en pánico, cuestionó abiertamente su valentía. Entonces, Lisa reveló una dura verdad sobre su compañero, gritando que, a pesar de su tamaño imponente, Mark era un cobarde, dejándome completamente sin palabras. Mientras tanto, la batalla se intensificaba, y Kaka luchaba valientemente contra los fantasmas que se regeneraban continuamente. Le pidió al barquero que remara más rápido, pero la escapatoria era imposible, los fantasmas bloqueaban todos los caminos. Mika respiró profundo, intentando reunir coraje y superar su pánico. Pero cuando otro fantasma se acercó, su compostura se derrumbó una vez más. Fue entonces cuando Rodri se sumó a la pelea, empuñando su espada espiritual con un golpe decisivo que aniquiló a todos los monstruos circundantes. Les recordó que el tiempo era valioso y advirtió que odiaba perderlo. Con una mirada fría y amenazante, declaró que si su resistencia continuaba, no dudaba en lanzarlos a los muertos, una amenaza intimidante que hizo que tanto Mika como Mark gritaran como niños, reconociendo que Rodri era la presencia más aterradora allí. En un instante, las criaturas fantasmales dejaron de regenerarse. Kaka, inicialmente desconcertado por este cambio, pronto comprendió, el miedo previo a los fantasmas había sido sustituido por el terror de un enemigo mucho más formidable. El elfo se reveló como el verdadero monstruo del río, una pesadilla viviente. Tanto el barquero como Kaka lo miraron con asombro, reconociendo su poder abrumador. Mark comentó que, en comparación con Rodri, incluso los fantasmas parecían casi inofensivos. Negándose a darles a los monstruos otro momento de descanso, Kaka gritó a todos que siguieran luchando y golpearan con ferocidad. Recordando la advertencia de Rodri, les instó a actuar rápidamente y poner fin a esta interminable prueba antes de que fuera demasiado tarde. Aunque los monstruos seguían disolviéndose con cada golpe, seguían reapareciendo, implacables en su embestida. El grupo luchaba con desesperación, sus gritos resonando en medio del caos mientras atravesaban la tumultuosa bosque. Finalmente, llegaron a la orilla del río. La balsa avanzó silenciosamente, dejando atrás el tumulto y el conflicto. Lisa y Mark se hundieron sin vida en el suelo de la embarcación, mientras el hombre de hombros anchos admitía que apenas podía moverse. Kaka alabó a Rodri por haberlo salvado una vez más, pero el elfo, irritado, le recordó que ya le había advertido contra intentar forjar amistad, aunque Kaka seguía intentando acercarse. Luego extendió su puño, ofreciendo un golpe amistoso,
que Rodri aceptó con hesitación. Lisa preguntó si esto marcaba el fin del río, pero el gondolero negó con la cabeza. La oscuridad se extendía mucho más allá de lo que podían ver, revelando que esto era solo una puerta de entrada. Desde ese momento, comenzaba el verdadero río de sombras, custodiado por un ser conocido como la oscuridad devoradora. El miedo invadió a Lisa mientras cuestionaba cómo podrían cruzarla, ya que parecía imposible. El gondolero, con una risita siniestra, los tranquilizó y mostró una pequeña ampolla brillante. Era un elixir milagroso, elaborado con polvo de espíritus de la luz, capaz de protegerlos del abismo. Lisa quedó maravillada con el objeto y lo tomó con entusiasmo. El anciano se jactó de que no era cualquier barquero del río de sombras. Sin embargo, Mark advirtió que era demasiado pronto para celebrar, subrayando que su verdadero desafío aún estaba por venir. Con confianza, Lisa declaró que usaría su encanto para convencer a los ancianos y asegurar un paso seguro, pero Mark no lograba entender sus palabras. Poco tiempo después, Ni tomó un sorbo del elixir y frunció el ceño por su amargor. El gondolero explicó que había añadido hierbas medicinales para la salud. Mientras tanto, Rodri inspeccionaba cuidadosamente la ampolla. De repente, Ni comenzó a brillar. Sintió una extraña sensación, un calor que emanaba desde su interior. El gondolero les advirtió que tuvieran cuidado con el elixir, ya que solo poseía unas pocas ampollas. Lisa y Mark bebieron cada uno el brebaje de un trago, pero su sabor era tan desagradable que casi los obligó a vomitar. Kaka cuestionó cómo una ampolla tan pequeña podía ser suficiente para cruzar el río, sospechando que era peligroso, ya que su única guardia era un elfo envejecido. Rodri estuvo de acuerdo, expresando su preocupación de que si un humano lograba apoderarse del elixir, podrían infiltrarse en las defensas de los elfos y lanzar un ataque devastador. Luego, el gondolero explicó que los ancianos habían anticipado tales riesgos. Reveló que, aunque el elixir beneficiaba a los elfos, era un veneno mortal para los humanos, cualquier humano que lo bebiera moriría instantáneamente. Las palabras llenaron a Rodri de un temor helado, mientras estrechaba la ampolla con temblor. Mijin, al notar su angustia, se acercó más y le preguntó si no le gustaban las cosas amargas, percibiendo su inquietud. Acorralado y sin salida, Rodri recordó la nota del barquero acerca del suministro limitado. De repente, uno de los frascos se rompió. Lisa y Mark se congelaron, paralizados. Confundido, Ni se volvió hacia ellos, sin entender qué estaba pasando, mientras la tensión pesaba en el aire. Se estaba desarrollando un evento extraño y perturbador. Sin aviso, los cuerpos de sus compañeros comenzaron a desintegrarse, como si el líquido que habían ingerido hubiera causado su declive. En un instante, estallaron en fragmentos, dispersando restos por la cubierta del barco. Rodri rápidamente se movió para protegerme del caos, mientras los escombros de carne y sangre llovían en una lluvia macabra. Ni luchaba por asimilar lo que ocurría ante sus ojos. Lisa y Mark ya habían sido reclamados por la muerte, sus cuerpos ahora hechos añicos más allá del reconocimiento. En medio de la confusión, Ni tropezó y emitió un grito de desesperación. La tripulación del barco, presa del pánico, no podía entender por qué el veneno había reaccionado de repente, especialmente porque todos los pasajeros parecían ser elfos. Entonces, Rodri explicó que la verdad era claramente evidente, ninguno de ellos era realmente elfo, eran humanos disfrazados. Kaka, despreciando sus palabras con una risa, insistió en que era una broma cruel. Jurando no saber nada del asunto, afirmó que había sido engañado y que no tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Ni se negó a aceptar esa explicación, hundiéndose en la negación. Entonces, Rodri le entregó un vial de elixir, instándole a beberlo si quería descubrir la verdad. Kaka titubeó, dándose cuenta de que estaba acorralado sin escapatoria. Con una confianza falsa, declaró que beber el elixir era la única forma de revelar la verdadera historia. En un movimiento desesperado, trituró el vial con la palma de su mano, revelando su verdadera naturaleza ante todos. El guía lo miró con incredulidad, recordando las promesas de Kaka anteriormente, y preguntó si no había sido él quien proclamó buscar su ayuda para salvar el bosque.
De repente, las piezas encajaron cuando vio la ropa ensangrentada que llevaba, de elfos que habían matado ellos mismos. Justo entonces, Caca sacó su espada y, perdiendo la paciencia, ordenó al viejo barquero que diera la vuelta al barco de inmediato. El terror lo invadió y el barquero gritó que eran demonios disfrazados de elfos. La tensión alcanzó un punto crítico. Caca, sin dudar, se lanzó contra Rodri, quien se defendió con ferocidad. En su desesperación, Caca intentó hacer un trato, prometiendo riquezas y un puesto con la familia real si Rodri se unía a él. Pero Rodri, mirándolo con desprecio, declaró que ya era lo suficientemente próspero. La pelea continuó, con Caca sintiendo el peso de la espada de Rodri y volviéndose cada vez más desesperado. Al notar una pequeña apertura, Caca, comentando que la espada del rayo era rápida pero agotaba al portador, intensificó su ataque, confiado en que podía superar a Rodri ahora que el maestro comenzaba a cansarse. Mi gritó con desesperación al ver a su mentor desarmado y caer al suelo. Con una sonrisa malvada, Caca le ordenó que permaneciera en el suelo y gritó a los demás que dieran la vuelta al barco, jurando que no moriría en ese lugar maldito. La tripulación, sin embargo, insistió en que dar la vuelta era imposible, ya que ya habían sido llevados demasiado lejos río abajo. Los ojos de Caca se oscurecieron con desprecio mientras destruía rápidamente la última avión del elixir, que aún sostenía el anciano barquero. La voz de mí estaba llena de terror, clamando lo que había hecho. Rodri, con amarga sarcasmo, lamentó que solo quedaba una vial, la que Caca no poseía. Con una férrea sujeción, Caca tomó al anciano por el cuello, advirtiéndole que encontrara la manera de volver el barco o compartir el destino de la última vial. En un instante fugaz, la espada de Rodri atravesó a su adversario, quien no pudo evitar expresar una ironía amarga, agradeciéndole su ayuda. Con el traidor eliminado, Rodri apartó al barquero, enviándolo a tropezar en las oscuras y remolinantes aguas del río. El barco continuó a la deriva, girando en un remolino sombrío que parecía devorar todo a su paso. Acostada en la cubierta, Mi luchaba por comprender lo que había presenciado. La impactante verdad de que sus enemigos eran en realidad humanos destrozó su cordura. No podía entender cómo podían explotar sus emociones, sabiendo plenamente el dolor y sufrimiento que soportaba su gente. La revelación fue cruel y repulsiva. En sus últimos suspiros, el barquero confirmó que los humanos encarnaban precisamente esa crueldad. Mientras se sumergían en la oscuridad, Mi le recordó con urgencia que bebiera el elixir sin demora, aunque le preocupaba por él, el recipiente de su elixir estaba roto. En ese momento, el anciano recibió la vial de Rodri, reafirmando que había prometido un paso seguro a cambio de refugio, una promesa que tenía intención de cumplir, incluso en circunstancias adversas. La honestidad como comerciante dictaba su integridad. El barquero se preguntó si Rodri, el guerrero formidable, realmente podía ser derribado por la simple oscuridad, pero se negó a aceptar su destino. Tanto Mi como el anciano miraron con terror como el vacío amenazaba con engullirlos a todos. Rodri, perdido en sus pensamientos, reflexionó amargamente, si esos tres hubieran sido en realidad elfos honestos, la espada que los traicionó hoy sería probablemente la suya propia, porque en el fondo, no era diferente de ellos. Maldijo todo, sintiendo que en el fondo era simplemente un humano, por encima de todo. Entonces, el barco se zambulló aún más en la oscuridad que lo engullía. Mientras tanto, Ma provocaba un tremendo alboroto, mientras que Rodri permanecía completamente concentrado. El barquero, que estaba cerca, le advirtió que no se perdiera en ese lugar maldito. Las sombras opresivas los absorbieron por completo, presionando fuertemente en la mente de Rodri. De repente, un violentísimo golpe de viento impactó en la embarcación, lo que hizo que el elfo se protectara a sí mismo y a los demás del embiste. Aunque permanecía inmóvil por fuera, detectó una inquietante maldad acechando en el aire. Pronto, el barco alcanzó su destino. Fue en ese momento cuando Mi lo miró con asombro, señalándolo con acusación, su dedo tembloroso delataba su incredulidad. Preguntó si realmente era humano, totalmente impactada por lo que veía. Rodri se llevó las manos a las orejas, sus orejas humanas, y se dio cuenta de que su disfraz había desaparecido. Tanto Mi como el barquero lo miraron desconcertados.
Se preguntó si esa fuerte ráfaga de viento lo había descubierto. El pánico se apoderó de mí, incapaz de aceptar que lo peor imaginable ahora se había hecho realidad. Desesperada, agarró un puñal que yacía cerca y lo enfrentó con él en mano. Nuestro héroe trató de calmarla, suplicándole que se mantuviera tranquila y escuchara. Pero el miedo absoluto la invadió y comenzó a gritar acusaciones, llamándolo mentiroso. En su furia, se lanzó a él sin control. Instintivamente, Rodri reaccionó, moviéndose con una velocidad surrealista para bloquear su ataque. El movimiento fue rápido y mortal, su sangre salpicó la cubierta. Miró sus manos temblorosas, paralizado por la confusión, tratando de entender cómo su cuerpo había actuado por sí solo. La cabeza de mí rodó por el suelo, pero de repente su cuerpo se movió, reanudando su posición y volviéndose a unir a su cuello mientras clamaba por su amado amo, Rodri. En ese momento, la voz del barquero resonó en su mente, advirtiéndole que permaneciera fiel, que evitara perderse en medio del caos. A pesar de sus súplicas, Rodri reconoció que aún estaba envuelto en la oscuridad, señal de que esas visiones no eran más que alucinaciones. Con un golpe decisivo, volvió a decapitar a mí, y su imagen se disolvió en la nada. Era solo una ilusión pasajera, una falsedad nacida de su mente perturbada. Al comprender esta verdad, el héroe se estabilizó, recuperando el control. Sin embargo, su voz resurgió, acusándolo de crueldad y traición, resonando ominosamente en la oscuridad. De repente, el río se estremeció con un montón de reflejos de él mismo, cada uno llamándolo héroe mentiroso, suplicándole por salvación. Escalaron su barco, con ojos vacíos y llenos de lágrimas, empujándolo al borde de la locura. Franticamente, ordenó que retrocedieran, pero ellos siguieron avanzando, implacables en su ataque. Desesperado, intentó convencerse de que nada de eso era real, que todo era solo una ilusión, pero el tormento persistía. Para silenciar esas voces, blandió su espada y cortó cada copia de ella, aun cuando su mente gritaba que parara. El dolor era insoportable, lo que lo llevó de regreso a su misión fundamental, obtener el corazón espiritual a cualquier costo. Lleno de rabia y desesperación, gritó que ya había soportado suficiente, masacrando todas las ilusiones de ella que lograba ver. De repente, detrás de él, percibió la presencia de otra persona. Era la verdadera mí, llamándolo con las manos levantadas por encima de la cabeza. Al darse vuelta confundido, finalmente detuvo su ataque mortal, reconociendo su verdadera forma justo antes de que todo se desvaneciera en el silencio.